Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a dar de comer a los animales, vamos a bajar a los caballos al paddock porque tenemos bastantes cosas que queremos hacer hoy y a ver si nos da tiempo a todo. Vamos a bajar a los caballos. Venga, Lazán. Ya hemos dado de comer a los animales, hemos bajado a los caballos y hemos desayunado. Y nos vamos a poner a hacer las cosas que queremos hacer hoy. Para empezar, vamos a podar, el olivo que tengo en el huerto y un tamarix que hay ahí también. Y vamos a usar esta podadera eléctrica que tenemos para podar el olivar, que va muy bien y hace todo más fácil. Y lo próximo que vamos a hacer, ahí tenéis una pequeña pista. Pero bueno, ahora iremos a eso. Vamos a empezar podando porque hemos estado podando árboles alrededor de la finca y los frutales. Y hemos ido haciendo montones, como aquí. Y a ver si pronto pedimos prestada o alquilamos o compramos una biotrituradora para triturar todo eso, que nos va a venir muy bien para hacer más y mejor compost. Si alguno tenéis una biotrituradora que recomendáis, nos vendría bien porque no sabemos muy bien qué tipo de biotrituradora queremos, si una pequeña eléctrica o una grande con un motor de gasolina o una que podamos poner a la toma de fuerza del tractor. Si tenéis alguna recomendación, por favor dejadla en los comentarios, que nos vendría muy bien. Estamos aquí en la huerta, hay mucha hierba, pero el otro día le decía a Anika que realmente no tenemos que plantar nada hasta dentro de mes y medio o así que estamos disfrutando de el verdor del huerto y de no tener que quitar hierbas todavía. Pero bueno, ahí tenemos el olivo que queremos podar. Bueno, yo lo intento podar cada año porque se pone, como aquí regamos bastante porque es el huerto, se pone bastante grande y da mucha sombra a los cultivos que hay detrás. Sobre todo ahora en invierno, que hay algunos cultivos justo detrás, o sea, en el lado norte del olivo, entonces da mucha sombra. Vamos a clarearlo un poco y aquí tenemos un tamarix. Bueno, salió aquí solo y lo dejé y se ha hecho enorme. Miradlo. Y realmente me gusta tener el tamarix aquí. El tamarix es una planta que sale mucho alrededor de los ríos en esta zona, porque los ríos suelen ser algo salados. Crece en terrenos con alta salinidad. Y lo que yo veo que hace es que absorbe la sal y la tiene en las hojas, y lo que está haciendo es sacar sal del suelo. Con lo cual yo creo que está muy bien que esté aquí, está sacando el exceso de sales que tenga el terreno aquí. Pero bueno, vamos a poneros a cámara rápida mientras podamos el olivo, porque el sonido de la podadera esta eléctrica, enséñanos. No es un sonido muy bonito. Vamos. Ya hemos terminado el olivo, vamos a hacer el tamarix. Ya hemos terminado de podar el olivo y el tamarix. Se ha quedado bastante bien. El olivo yo creo que podría podarse un poco más, pero bueno, lo dejaremos para otro día si eso. De momento lo veo bien. Ahora vamos a arrancar el dumper y lo vamos a llevar al recinto de los caballos y lo vamos a llenar de... No es compost, porque no está tan descompuesto, es más bien estiércol de caballo algo viejo. Toda esta materia de poda, que hemos hecho un montón bastante grande ahí con todo lo que hemos podado ahora, son ramas bastante finas
Y si trituramos eso, no sé cómo lo llaman en español, materia ramial, ¿puede ser? Pero bueno, es ramas bastante finas, trituradas, y como son tan finas, tienen bastantes nutrientes muy buenos para los frutales. Con lo cual creo que podemos hacer un buen montón de compost con eso triturado. Tenemos el dumper aquí dentro y tiene una rueda que, a ver, no sé si lo veréis, pero es esa rueda que está un poco plana. No la vamos a cambiar ahora porque no tengo rueda para cambiar, pero sí que la vamos a hinchar. Listo, esto de usar el compresor está muy bien. Ahora vamos a arrancar el dumper. Vamos a cargar el dumper de estiércol. Esto de arrancar el dumper, usar el compresor, la desbrozadora, he de decir que son cosas que a mí, pavo, a mí me ha costado tiempo sentirme segura de hacerlo, de no sé, romper nada, de saber usar el compresor, por ejemplo, o de saber arrancar el dumper o tener la fuerza para arrancar el dumper, porque requiere bastante fuerza y técnica. Me ha costado. Y no sé, muchas veces nos escriben que somos una inspiración, dos mujeres en el campo haciendo las cosas, no sé, diciendo vivan las mujeres, que sí, que vivan las mujeres, pero que vivan los hombres también. Yo cuando viene un hombre aquí y arranca el dumper por mí, lo agradezco, no sabes cuánto. Que desbrocen ellos por mí, me encanta. Que usen el compresor y me hinchen la rueda. Que vivan los hombres. Tenemos aquí el dumper en el recinto de los caballos y esto es lo que vamos a cosechar. Esto es lo que vamos a cargar en el dumper. Es eso, estiércol de caballo, algo descompuesto. Ya no huele a estiércol, o sea que se acerca más a lo que es un compost, pero con bastante... Se ve que es caca de paja, digamos. Y nada, vamos a cargar el dumper y luego veréis a dónde lo llevamos. Ya hemos terminado, está bastante lleno el dumper, hemos entrado en calor y aún tenemos que arrancar el dumper de nuevo. ¿Qué dice Neo? ¿Y? Vamos. La rueda del dumper vuelve a estar plana, deshinchada. Vamos a parar a hincharla de nuevo. De verdad, pavo. No hay manera. Bueno, nos llevamos el dumper para allá y os enseño qué más me llevo. Frutales.
El otro día fuimos al vivero y ya tenían frutales. Eso sí, estos frutales no están a raíz desnuda, están en bolsa. Así que hemos comprado solo 5. En cuanto tengan a raíz desnuda iremos a comprar más, pero bueno, así no tenemos que hacer todos los agujeros a la vez, podemos ir haciéndolos poco a poco, que tenemos varios meses en los que aún se puede ir plantando. Podríamos haber cargado los frutales en el dumper. Los tengo. Parecen 4 palos, pero en las raíces llevan tierra mojada, pesan bastante. Aquí tenemos otro montón de ramas de lo que podamos el otro día. Tenemos aquí el dumper. Aquí es donde visteis el otro día que pusimos postes verdes para determinar dónde van los frutales. Y lo hemos puesto de tal manera que se pueda entrar hasta aquí con el dumper para que podamos traer compost de vez en cuando. Yo creo que una vez al año estaría bien. Y nada, vamos a volcarlo ahí. He traído los frutales, aunque primero tenemos que arreglar las azadas que vamos a usar para hacer agujeros porque están un poco rotas. Un poco más, un poco más, un poco más. ¡Ay! ¡Yeah! Lo que no veis es el acoso constante, ¿eh? Tengo el pavo a 20 centímetros en todo momento. ¡Quita! No hay manera. Te digo, cuando tengo el pavo así, es un estrés constante de que me va a atacar. ¡Pavo! ¡Para! Tienes que parar. ¡Qué estrés! ¡Para! A muchos os preocupa que Neo vaya a atacar al pavo cuando nosotras no le decimos que le ataque. De momento no nos ha pasado. Es un desgraciado, ¿eh? ¡Neo! ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! Neo, coge el pavo, por favor. Neo, vamos. Coge el pavo. Neo, cógelo. Cógelo. Coge el pavo, Neo. Cógelo, pavo. Cógelo. Venga, Neo, cógelo. Tú puedes. Cógelo. Cógelo. Emero, relájate un rato, por favor. Ay, el dumper. Es muy divertido. ¿Arreglamos las azadas? Sí. A ver qué tal. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Tenemos una azada ancha y 2 azadas que son más, enséñanoslas, más puntiagudas, que pesan bastante, que son buenas para hacer el agujero. Mira, Esmeralda. ¿Qué hace, Esmeralda? 5 agujeros. A cosa hecha, hemos comprado pocos árboles para ir haciendo agujeros poco a poco. A lo mejor vamos a intentar hacer un agujero al día o llenar un dumper un día, hacer un agujero el día siguiente, porque tenemos que hacer muchos agujeros y llevar mucho compost para allá. Va a ser un trabajo de varios meses hacer este nuevo vergel. No se hace de un día para otro. Vamos a empezar plantando en esta zona. Hemos comprado, Anika, ¿qué hemos comprado? A ver, hemos comprado un albaricoque palabras, una nectarina Snow Queen de carne blanca, un ciruelo de Reina Claudia verde, me encantan las ciruelas verdes, un manzano Fuji y por último un nashi. Un peral nashi. Queremos poner kakis, queremos poner algunos cítricos, algún níspero y habrá algunos granados que son los que vamos a poner en las zonas más cercanas a los pinos. Vamos a intentar mantenernos bastante alejados de los pinos
pero eso, en lo que está más cercano de los pinos vamos a poner granados que por experiencia sabemos que se dan bien y producen, aunque estén... Miren eso. Bueno, vamos a ponernos a hacer agujeros. Vamos a intentar hacer un agujero más de 50 centímetros de profundidad, 50 por 50, lo ideal, en un mundo ideal en el que tenemos una retroexcavadora o unos chicos fuertes haciendo estos agujeros. Quizá haríamos un agujero de 1 metro de profundidad, 1 metro cúbico, pero bueno, no es el caso. Vamos. Hemos cavado un par de agujeros. No tenemos aquí una cinta métrica, pero vamos a decir que miden 50 centímetros de profundidad y de ancho. Sí. Vamos a plantar. Es lo que vamos a decir, sí. Vamos a plantar ahora 2 y ya es la 1. Vamos a hacer la comida. Luego por la tarde plantaremos el resto. Vamos, ¿qué vas a plantar ahí, Anika? No sé. He decidido plantar aquí mi ciruelo. Esto es lo primero que vamos a ver cuando bajamos aquí un escalón que hay aquí. Y me parece que ver esto, nada más bajar, va a ser como la cosa más bonita del mundo. Así que he decidido plantar aquí el ciruelo. Por lo general los frutales vienen injertados por aquí abajo y quieres que el injerto quede por fuera del suelo porque la variedad que está injertada por lo general no suele ser tan resistente a enfermedades como el patrón, la variedad que está en el suelo, la parte de las raíces, con lo cual quieres intentar que la variedad injertada quede fuera del suelo. Estamos mezclando compost con la tierra que había y asegurarnos de que haya tierra alrededor de las raíces, que no queden burbujas de aire. Creo que plantar un árbol es una de las cosas más intuitivas que hay. No es nada difícil, solo que hay que querer hacer el agujero. ¿Cuántos árboles habremos plantado juntas, Anika? Joder, mogollón. Buenos días, es otro día. Ya tenemos el dumper en marcha. Ayer nos quedamos sin batería en la cámara y se nos echó la tarde encima. Pero hoy vamos a terminar de plantar los 3 árboles que nos quedan. Vamos a traer aquí el dumper para llenarlo de agua. Como el dumper es estanco, creo que de momento es la mejor manera que tenemos de llevar agua a donde los frutales, porque el próximo paso será instalar el riego, que aún no lo tenemos instalado. Tenemos el dumper lleno de agua, vamos a plantar árboles. Bueno, lo dicho, ayer nos quedamos sin batería, pero plantamos 2 árboles. Aquí está el ciruelo y aquí plantamos el albaricoque. ¿No sabéis la emoción que tenemos de este nuevo vergel? Con suerte se da mucho mejor que el vergel que tenemos ahora. Y bueno, así tenemos, con suerte, si este va bien, una zona de frutales que prosperan, que están bien, y así podemos dedicarle más tiempo a mejorar el suelo del otro sitio, no plantar más árboles ahí mientras no esté bien el suelo, ver qué árboles se dan bien aquí, qué árboles se dan mejor ahí, y así tener 2 zonas. Aquí lo que no tenemos mucho sitio es para cítricos, que bueno, vamos a ir haciendo sitio para cítricos porque los cítricos se han dado muy mal en el otro sitio. No sé, a lo mejor a mí se me dan mal los cítricos, no lo sé, pero bueno. Vamos aprendiendo, vamos mejorando. Es una sensación muy bonita plantar un árbol, porque estamos muy acostumbrados en esta sociedad moderna a gratificación instantánea. No hay que trabajar mucho para conseguir algo, puedes comprar algo ya hecho, pero un árbol lo plantas sabiendo que no vas a recibir fruto hasta dentro de unos cuantos años. A ver, yo creo que si todo va bien, tendremos fruta en 2 o 3 años, poca y cada vez más, pero eso, no tendremos fruta mañana. Es interesante. Vamos a plantar estos frutales, ya viene Anika por ahí.
hemos terminado de plantar 5 árboles tenemos en tu verja helánica. Sí, ya está tomando forma. Nos quedan unos cuantos que plantar. Hay algunos que no podemos plantar hasta que quitemos algunas plantas que están en medio. Todavía no tienen en el vivero árboles a raíz desnuda, pero sí queremos poner algunos cítricos por aquí que vienen en maceta que podemos plantar en cualquier momento. Así que bueno, vamos a ir decidiendo dónde poner cada cosa. Y a lo largo de los próximos 2 meses lo tenemos todo plantado. Con suerte. Cada día haremos un agujero para no... Porque realmente es una cosa... Ya me deja agotada, lo de cavar agujeros. Yo doy 2 golpes de azada y ya digo, bueno, ya está, ya Se acabó. podemos ir a desayunar. Pero bueno, Sí. espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.